Deuteronomio capítulo 2 versos 30 al 33 dice: Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Esta mañana, hermano, yo quiero compartirte un poquito acerca de los retos que tenemos en nuestra vida cristiana, retos de nuestra vida cristiana. Y déjame decirte como introducción que Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, pero de ninguna manera fue una conquista fácil, ¿no? Dios dice ahí, la palabra que acabamos de leer, que Dios endurecía el espíritu y Dios obstinaba el corazón de cada uno de los reyes a los cuales ellos iban a tomar posesión de esa tierra para que pelearan en contra de Israel. Y aquí en este punto había dos propósitos. El primero es que Dios traía un juicio justo a estos pueblos que eran idólatras, que eran sanguinarios, que entregaban a sus propios hijos para sus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Y el segundo es que Israel aprendía que debían pelear para tener la victoria y para poseer la tierra que Dios ya les había entregado en sus manos. La pregunta esta mañana es: ¿por qué Dios no les facilitó las cosas? ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Porque nosotros como padres, generalmente siempre queremos facilitar las cosas para nuestros hijos, ¿no? Porque los amamos mucho. Entonces, no queremos que ellos sufran, no queremos que ellos pasen penas o pasen tribulaciones o problemas. Queremos que nuestros hijos consigan las cosas fácilmente, ¿no? Que lo que a mí me costó mucho trabajo lograr o mucho trabajo conseguir, que a él no le cueste tanto, ¿no? Que rápido encuentre un buen trabajo, que rápido tenga un buen jefe, ¿no? Y buenos compañeros, que no le hagan la vida difícil, que se encuentre con un hombre que la trate bien, o una mujer que lo trate bien y que lo atienda, y que no tenga problemas en su matrimonio, no tenga problemas de salud, y queremos ahí tratar de solucionar muchas veces la vida de nuestros hijos, ¿no? Y tratarlos de ayudar lo más que se puede. Y el problema de eso, hermano, y aquí estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Pero el problema de eso es que a veces eso se convierte en una idolatría, lo cual cae en el otro extremo de la moneda, ¿no? Pero está bien ayudarlos y está bien tratar de que las cosas no se les dificulte, pero déjame decirte algo: no podemos librar a nuestros hijos de todo. Y hay lecciones que solo pasando por dificultades son las lecciones que se aprenden, ¿no? Y las lecciones a veces que valen la pena. Fíjate, Dios actúa así con sus hijos. Dios dice: pues no te voy a solucionar toda tu vida, ¿verdad? O sea, no te voy a poner todo en charola de plata, no te voy a dar todo peladito y en la boca, ¿no? Te va a costar, va a ser duro, va a ser difícil, pero vas a aprender. Y vas a sacar una gran lección y te va a hacer, esa lección te va a hacer madurar y te va a hacer crecer. Dios le dice a su pueblo: te entrego la tierra ya es tuya, yo ya te di la victoria, yo te voy a dar la victoria con esos reyes, pero tú, Israel, tienes que ir y pelear, tú, Israel, tienes que ir y conquistar. Te va a costar
sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y yo, dice el Señor, yo soy tan poderoso que podría barrer a todas estas naciones, podría de un soplido, ¿verdad? Podía quitarlas, podía matar a todos de un virus, de una bacteria, ¿no? Y todos cayeran ahí muertos y entonces tú ya nada más llegaras a escombrar, a quitar, a limpiar y a poseer, y que fuera la cosa más sencilla del universo poseer la tierra de Canaán. Yo, Dios, lo podría hacer, pero yo, Dios, no lo voy a hacer. Te va a costar. Te va a costar entrar, te va a costar pelear, te va a costar conquistar, aunque lo que yo sí voy a hacer es ya preparar el terreno. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar detrás de ti, delante de ti, ¿verdad? Conquistando y venciendo a tus enemigos, pero a ti te va a costar. O sea, lo que nos está enseñando esta historia, hermano, lo que te enseña el libro de Deuteronomio, lo que te enseña Josué, lo que te enseña Jueces, es que tenemos que esforzarnos por tomar la tierra y que hay retos en nuestra vida cristiana, hay pasos en nuestra vida cristiana que debemos tomar para conquistar la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos pasos o cuáles son esos retos? Número 1, el primer reto en la vida cristiana es que nada es fácil y todo cuesta. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, y fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, escucha lo que dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjate, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cada cuándo, hermano? Siempre, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios siempre nos da la victoria, pero para que haya una victoria, para que haya un triunfo, primero tiene que haber una guerra, primero tiene que haber una pelea, primero tiene que haber una lucha, ¿no? ¿Por qué ganó el boxeador X, verdad? El cinturón de oro. Porque tuvo 12 rounds. Y hubieras visto cómo le fue, pero hubieras visto cómo le fue al otro, ¿no? Pero al final de cuentas, en esa pelea de 12 rounds o en ese partido, ¿no?, de fútbol o en esa carrera que corrió, donde se esforzó, donde tuvo que trabajar por meses o tal vez por años, ¿no?, para lograr la medalla o para lograr el triunfo, para lograr la victoria, tuvo que haber una lucha, tuvo que haber una pelea, tuvo que haber una guerra, porque para lograr la victoria en la vida cristiana, para lograr el triunfo en la vida cristiana, eso no es fácil y eso va a costar. Lo único gratis en la vida cristiana, hermano, es la salvación. Aunque es gratis entre comillas, porque la salvación a Cristo Jesús le costó muchísimo. Pero fuera de eso, en la vida cristiana nada es fácil y todo cuesta. En tu matrimonio, en tu familia, para vencer las debilidades, para vencer las adicciones, en tu salud espiritual, en tu salud física, en tu economía, en la salvación de tus seres queridos. Todo eso, escúchame, eso ya está hecho. Dios allí ya te dio la victoria, pero tú tienes que pelear. Tú tienes que pelear por tu matrimonio, tú tienes que pelear por tu familia, tú tienes que pelear por tus debilidades, tú tienes que pelear para vencer tus adicciones, tú tienes que pelear por tu salud, tú tienes que pelear por tu economía, tú tienes que pelear por tus seres queridos y su salvación, tú tienes que pelear por cada área que tú quieres un triunfo y donde tú quieres una victoria. Y entre más intensa es la batalla, más grande va a ser la victoria. Escúchame, déjame decirte algo. David sabía que Dios ya le había entregado a Goliat en sus manos. Pero David sabía que aunque Goliat ya había sido entregado en sus manos, David tenía que salir a pelear en contra de él. Y era un fulano de casi 3 metros de altura. Y David, yo creo que medía tal vez, no sé, 1,80, 1,70, no sé, no era tan alto.
¿no? Y no creo que David estuviera flaquito enclenque como yo. Creo que estaba medio fuertecillo y garrudo, ¿no? Pero tampoco era el gran hombre, el gran Rambo, ¿no? El que sí era Rambo era el Goliat, porque el Goliat, vuelvo a repetir, era un fulano como de 3 metros de alto, soldado de toda su vida, ¿no? Capacitado y entrenado para la guerra. Y David hubiera podido haber dicho: Señor, pues entrégalo en mi mano y mátalo de un paro cardíaco. Pero David sabía que se iba a enfrentar contra un Goliat y que Dios ya le había dado la victoria, pero que a él le iba a costar pelear, porque nada en la vida espiritual es fácil y todo nos cuesta. Fíjate, llegó Samuel con David y le dijo: te voy a ungir como el rey de Israel. ¿Por qué? Porque a Saúl Dios ya lo desechó. Y ahora, de aquí en adelante, a ti, David, te pertenece el reino. Tú eres, delante de Dios, tú eres ahora el rey de Israel. Saúl ha sido desechado. Pero escúchame, eso se tradujo en 8, casi 10 años de estar huyendo de Saúl y de estar escondiéndose en cuevas y de estar escondiéndose en el desierto, y como nos decía Paco la semana pasada, estar metiéndose a la tierra de los filisteos para escapar del celo y del odio y del coraje de Saúl que tenía en contra de él. Escúchame, la cosa no fue fácil para David. Ya era el rey. Él tenía la promesa del trono, pero 8 o 10 años, hermano, peleando, sufriendo, llorando. Pero esos fueron los años más productivos en la vida de David, y fueron años de aprendizaje y fueron años de madurez. A veces queremos, hermano, que las cosas se solucionen fácilmente, rápidamente. Dios ya me prometió un matrimonio estable, un matrimonio bendecido, pero pastor, seguimos ahí en guerras, en pleitos, en discusiones, en situaciones difíciles. Ore por nosotros, pastor, impónganos manos, ¿verdad? A mí y a mi mujer, y que ahí nos impone manos usted o el hermano Paco, y ore por nosotros, que mi casa sea un oasis de paz, que en mi casa haya entendimiento, que haya solución a los problemas. Y escúchame, podemos orar y podemos imponer nuestras manos y podemos orar por ustedes, pero saliendo de esa puerta, ustedes tienen que pelear la batalla por su matrimonio. ¿Y cómo se pelea esa batalla, hermano? Orando, buscando a Dios, leyendo la palabra, estudiando, pero además se pelea esa batalla cerrando la boca, siendo humildes, bajándote de tu macho, dejando tu orgullo, dejando tu egoísmo, pasando por alto la ofensa. Y eso es difícil. Y es difícil pedirle al Espíritu Santo mansedumbre y que el Espíritu Santo te llene de bondad y de templanza y de paz y de paciencia y de benignidad, y demostrarlo con tu pareja. ¿Cuándo se van a solucionar las cosas? Entre más ores, entre más busques a Dios, pero entre más le dejes al Espíritu Santo gobernar tus sentimientos y tus emociones. Y eso va a ser una lucha, y eso no es fácil, y eso va a costar días, va a costar semanas, va a costar meses, va a costar años, en donde tú tengas que doblegar tu propio orgullo y tu propio egoísmo para decirle, sí, Señor, sigue tratando con mi vida a través de esta mujer, o a través de este varón, o a través de este problema, o a través de esta situación. Hermano pastor, ayúdenos porque tenemos un problema, una batalla, ¿verdad? Una guerra en nuestra economía. Ore por nosotros. Sí, yo oro por ti, ¿no? Y oro que Dios te prospere, y oro que Dios te bendiga, y oro que Dios abra las puertas de los cielos y que haya en tu casa hasta que sobreabunde. Pero a ti, saliendo de esa puerta, te va a costar. Te va a costar saber administrar, saber dar, saber decirle al Señor: Señor, dame sabiduría, ¿en qué gasto, en qué no gasto?
¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo comprar? ¿Qué no debo comprar? ¿Cómo debo administrar este poquito o este mucho dinero que me llega a mis manos? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo le hago? Señor, ya no quiero gastar en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, o por mi depresión o por mi tristeza, sino que quiero gastar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a tu sabiduría, a tu inteligencia. Ayúdame a administrar, a llevar un orden en mis finanzas. Y eso no va a ser fácil. Sería fantástico, ¿no? Que nada más, bueno, ponga la mano y oramos, ¿verdad? Ponga su mano y ya, se soluciona todo, como por arte de magia. No, escúchame, en la vida cristiana todo cuesta y nada es gratis. Porque tristemente lo que viene gratis, hermano, a veces no lo valoramos, ¿verdad? Punto número 1, en la vida cristiana, nada es fácil y todo cuesta. Número 2, en la vida cristiana todo es una lucha espiritual. Porque tenemos dos principales enemigos. Uno es nuestra propia carne. Ve conmigo, Primera de Pedro en el capítulo 2. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. El primer enemigo contra el cual debemos pelear es contra nuestra propia carne. Debemos pelear contra nuestros propios sentimientos, emociones, pensamientos, carácter, que sean contrarios a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es una lucha espiritual, hermano, lograr someter esos sentimientos y esas emociones al control y al señorío del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos aprender a morir a nosotros mismos. Necesitamos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos decirle al Señor: Señor, cierra mi gran bocota, ¿no? Porque por mi bocota me he metido en un montón de problemas. Entonces, Señor, ayúdame a cerrar la boca, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser manso, ayúdame a tener templanza, ayúdame a dominarme, ayúdame a tener paciencia. Escúchame, y eso es una lucha de todos los días, los 365 días del año y de toda tu vida, porque tú ya tienes un carácter formado, tú ya tienes un carácter forjado y difícilmente se rompe eso, ¿no? Porque, hermano, yo aprendí que a los Carrillo Benítez, ¿verdad? Nadie los hace menos. Y entonces yo siempre defiendo mis derechos y yo siempre, ¿verdad?, tengo que sacar la justicia adelante, ¿no? Y de mí nadie se burla, hermano. Y de mí nadie me hace menos, ¿no? Y toda esa cosa que tú traes desde que tienes uso de razón, porque te lo inculcaron tus padres, tus abuelos, porque así te formaste en la vida, ahora todo eso se tiene que quebrantar, ahora todo eso se tiene que romper, y eso no se quiere dejar, y eso se levanta en contra de la voluntad de Dios para tu vida, y hay una pelea allí. Y tu carácter dice: defiéndete, exige tus derechos. Y el Espíritu Santo dice: cállate, no digas nada, sé manso, sé humilde, pasa por alto la ofensa. Y hay una pelea y hay una lucha, y tú tienes que doblar tu rodilla y decirle: Señor, que yo pueda morir a mí mismo, ¿no? En otros años yo me defiendo, en otros años yo grito, en otros años yo exijo, en otros años yo me levanto y no me dejo. Pero ahora, Señor, aquí estoy con mis rodillas dobladas, con mi boca cerrada. Amén. Amén. Y eso, hermano, es una guerra. Y no es, escúchame, y no es una guerra contra el diablo. Es una guerra contra ti mismo, ¿verdad? Peleando contra todo lo que el mundo, tu carne y el diablo formó en tu carácter en el pasado, ¿no? Y el enemigo número 2 que tenemos, ve conmigo ahí mismo donde estamos en Primera de Pedro, pero ahora sáltate al capítulo 5, el versículo 8. Dice: sean sobrios y velen, porque ¿qué cosa, hermano, dice ahí?
adversario. Escucha, esa palabra es importante. Su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. El diablo es también nuestro enemigo espiritual, porque el diablo siempre va a tratar de obstaculizar y de oponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, contra estos dos adversarios, contra número uno, el principal, tu carne, y número dos, el diablo, contra estos dos adversarios necesitamos armas espirituales. No podemos pelear contra esos dos adversarios en nuestras propias fuerzas. Para esos dos adversarios necesitamos tomar la armadura del Espíritu Santo. Y Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, pero nuestra carne y nuestro adversario, el diablo, siempre se van a oponer. El diablo siempre va a intentar arrebatar, robar, obstaculizar, bloquear lo que Dios ya entregó en tus manos. Y tú necesitas pelear por lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario, en tu matrimonio, en tu familia, en tu carácter, en tu economía, en tu salud. Pero hay que pelear, hay que doblar las rodillas, hay que entrar en oración, hay que hacer guerra espiritual. Señor, tú ya me diste la salud, ahora esa salud la reclamo, la proclamo sobre mi vida, ¿no? Y hay que estar orando y hay que estar trabajando en eso y no desmayar. Señor, tú ya me diste la victoria en este matrimonio, ¿verdad? Pero yo sigo declarando que en este matrimonio hay paz, hay mansedumbre, hay entendimiento. Se va la ira, se van las peleas, se van las malas intenciones, los malos entendidos, ¿no? Y el corazón de mi esposo es para mí y el corazón de mi esposa es para mí. Y declaro en el nombre de Jesús que tú me cambias primero a mí y luego la cambias también a ella, ¿no? Y que tú traes entendimiento a este hogar y que en esta casa hay paz. Pero para eso es necesario orar. Amén. Pararte a las 3 de la mañana, caminar por la sala, por el comedor, por la cocina, declarar: se va todo espíritu de ira, se va el chupacabras de mi marido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hay que estar ahí haciendo guerra espiritual. Y cuando tú dices: hermano, ¿qué cree? Que ya se ve una luz, ya se ve bendición, ya aquellas cosas del pasado, los pleitos, las iras, los conflictos, ya pasaron. Ahora se está viendo una luz de paz, de armonía. Sigue peleando, no te confíes. Y cuando ya haya una paz total y una armonía total, ¿qué vas a seguir haciendo, hermano? Peleando. Porque el diablo está alrededor buscando un mínimo descuido para volver a entrar. Entonces, escúchame, en la vida cristiana se necesita... Bueno, más bien las lecciones, ¿verdad? O los retos de la vida cristiana es, número uno, que nada es fácil, que todo cuesta, y luego que todo es una lucha. Número dos, una lucha espiritual. Y como tercer punto, en la vida cristiana necesitamos ser, un reto más, el tercer reto más de la vida cristiana es que necesitamos ser diligentes. Fíjate, ve conmigo, Josué. Libro de Josué en el capítulo 18. Y fíjate lo que dice, versículos 2 y 3. Dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán? Escucha la palabra, ¿qué dice ahí, hermano? Negligentes. ¿Hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de sus padres? Una de las primeras cosas que Dios le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque para conquistar la tierra, hermano, se necesita diligencia acompañada de valentía. Y a veces tú y yo no conquistamos y no tenemos la victoria porque somos negligentes.
Otra palabra para entender la palabra negligentes es flojos, ¿no? Por flojera, por negligencia, por no ser esforzados. Pero en la vida cristiana necesitamos ser diligentes y esforzados y valientes para todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Para orar, para ayunar, para estudiar, para obedecer la palabra de Dios, para venir a la iglesia. Necesitamos diligencia. Esta pandemia está probando la diligencia de la iglesia. Y en esta congregación y en muchas otras congregaciones con pastores con los cuales yo he hablado, la gente se amoldó, entre comillas, cómodamente a las transmisiones y ahora les da flojera venir, ¿no? Pastor, ¿cómo cree que vamos a volver a ir? Si era bien padre desde mi cama, en pijama, sin rasurarme, sin bañarme, con mi cafecito y mis hot cakes, ¿verdad? De enfrente prender la tele o ver el celular o la tablet o la computadora y verlo a usted allí, ¿verdad? Y predicando. Y era tan cómodo, hermano. ¿A poco vamos a regresar a bañarnos, pararnos, apurar a la mujer, a los hijos, ¿verdad? Y regresar a la iglesia. Y escúchame, en algunas congregaciones la gente ya no regresó. Y yo entiendo que no vengan a las reuniones las personas mayores o enfermas o vulnerables. Yo entiendo que ellas no vengan y yo digo no vengan, no, cuídense en sus casas, pero los que estamos sanos, pues necesitamos venir, porque estar en la iglesia es totalmente diferente a ver las cosas desde el internet, ¿no? O sea, verlo en internet está bien, qué bueno que lo dicen que nos van a volver a cerrar. Dicen que para noviembre probablemente cuando ya llegue más intenso esta cosa de la otra enfermedad, ¿cómo se llama? La influenza, y se junte ya haciendo más frío con el coronavirus, ¿verdad? Hay un rumor ahí muy fuerte de que para después del Buen Fin, probablemente otra vez cierren todo, cierren bares, antros, cines, gimnasios y obviamente también iglesias. Así que aprovechen los últimos domingos que estamos reunidos como cuerpo de Cristo, escúchame. Y luego, quién sabe hasta cuándo nos van a permitir otra vez abrir, enero, febrero, marzo, abril del año que viene. Espero yo que no nos cierren, pero si nos cierran, vamos a tener que regresar otra vez a la transmisión de Facebook y de YouTube. Y la pregunta es, y después de esa segunda oleada, donde todos van a volver a estar en su casa y donde todo se va a volver a retransmitir, después de esa segunda oleada, ya para junio, julio del año que viene, ¿cuántos van a regresar de nuevo a la iglesia? Porque ¿sabes algo, hermano? Dios está probando nuestra fidelidad. Y el diablo se está aprovechando de esto para decir, ya no vayas, era tan cómodo el domingo, ¿verdad? Qué aburrido, qué cansado, qué tedioso, qué fastidio. Y tú tienes que pelear contra eso, ¿verdad? Y tú tienes que demostrarle al diablo, no, a tu carne, no, yo voy a ser diligente. Si nos suspenden, hermano, ¿qué hacemos? Ni modo, ¿verdad? Nos quedamos en nuestras casas y transmitimos, pero escúchame, pero necesitamos ser diligentes, personas diligentes. Sufrimos derrotas espirituales y no podemos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida a causa de la negligencia, a causa de la flojera, a causa de la apatía, a causa del adormecimiento espiritual. Tengo problemas en mi matrimonio, pero nunca oro, nunca busco a Dios, nunca peleo, nunca guerreo, porque, ay, hermano, qué flojera, ¿verdad? Pararme a las 3 de la mañana y orar. Tengo problemas con mis hijos, pero, qué flojera, ¿no? No tengo tiempo de orar por mis hijos. Si tú no tienes tiempo de orar por tus hijos, ¿quién va a orar por tus hijos? Si tú no tienes tiempo de orar por tu matrimonio, ¿quién va a orar por tu matrimonio? Te podemos ayudar nosotros, y yo como pastor estoy obligado y necesito orar por ti, por tu matrimonio, pero escúchame, pero los primeros responsables de tu matrimonio, ¿quién es? Pues tú y tu esposa o tú y tu esposo, ¿verdad? No, que no te dé flojera, que no te dé adormecimiento, párate y pelea y haz guerra espiritual y echa fuera de tu vida la
negligencia, la flojera, la apatía. Échalo fuera. Fíjate lo que dice el libro de Jueces. Ve conmigo ahí, por favor. Jueces, adelantito, creo que estábamos en Jueces, ¿verdad? Estábamos en Josué. Bueno, vete a Jueces al capítulo 1 y fíjate lo que dice el versículo Jueces 1:21. Dice, mas al Jebuseo, fíjate, el Jebuseo dice ahí que habitaba en una ciudad que se llamaba Jerusalén. Escucha, estamos hablando ya del tiempo de los jueces. Ya habían conquistado la tierra con Josué, pero no habían conquistado una ciudad que estaba allí metida exactamente en medio de todo el territorio de Canaán, que se llamaba Jerusalén. Jerusalén seguía habitada por sus habitantes de muchos años, que se llamaban los jebuseos. Y dice ahí en el versículo 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. ¿Por qué? Yo no sé, por flojera, por miedo, por temor, por apatía, porque no quisieron, ¿no? Dice, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo entonces, escucha, habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, o sea, hasta donde el que estaba escribiendo el libro de los jueces, hasta ese momento Jerusalén estaba habitada no por los israelitas, estaba habitada por los jebuseos. Así podría ser nuestra historia, hermano. Y la ira y la contienda habitaron en la casa de Daniel y Mireya hasta el día de hoy, porque Daniel y Mireya nunca echaron fuera la ira y la contienda. ¿Por qué? Por flojera, por temor, por apatía, por veto a saber por qué, pero nunca le echaron fuera. Así vivimos nosotros, hermano, como perros y gatos en esta casa. Así vivimos, así ya nos acostumbramos. Aquí reina con nosotros, habita con nosotros Dios, el Espíritu Santo, el conflicto, la guerra, los pleitos y la ira. ¿Y por qué no lo echas? ¿Por qué no te levantas y peleas? ¿Por qué no sacas la espada y los echas fuera? Ay, no, hermano, qué flojera, qué apatía, qué cansancio. No, hermano, nos da miedo, nos da temor. Además, ya nos acostumbramos. Así es nuestro matrimonio. Es como el matrimonio de mis papás. También mis papás vivían agarrados de la greña todo el tiempo. También los papás de Mireya vivían agarrados de la greña todo el tiempo. No es verdad, estoy nada más poniendo un ejemplo. Y así vivimos nosotros. No, escúchame. Pasa todo el libro de los jueces, pasa todo el libro de Primera de Samuel con Saúl como rey, y los jebuseos seguían viviendo en Jerusalén. Hasta que llega David. Escucha, hermano, desde Josué hasta David. Josué, Jueces, Primera de Samuel, bueno, Ruth, Primera de Samuel. Y en Segunda de Samuel tú lees que David dijo, yo voy a tomar esa fortaleza. Yo voy a tomar Jerusalén. Y los jebuseos dijeron, los cojos y los ciegos van a echar afuera al ejército de David. Y David se llenó de ira y dijo, sí, pues ahora ya me tocaron el orgullo propio, ¿verdad? Y ahora más los voy a conquistar. Y subió, escúchame, era una fortaleza impenetrable porque era un monte amurallado. Y David dijo, no hay problema, yo lo voy a conquistar. Y lo conquistó. Y cuando conquista Jerusalén, Dios habla y dice, ahora esta ciudad, yo tenía planes con esta ciudad. Planes, escúchame, planes que no se habían cumplido ni con Josué, ni con los jueces, ni con Saúl. Planes que se llegaron a cumplir hasta David. ¿Por qué? Porque David se puso las pilas. Y ahora mis planes sobre esa ciudad es que esa ciudad va a ser la capital de Israel. Y en esa ciudad va a estar establecido mi templo. Ahí Salomón va a construir el templo donde yo voy a morar y desde donde yo les voy a hablar. Wow. Escúchame, hermano, y a veces tú y yo nos perdemos de bendiciones para nuestras casas y nuestras familias por culpa de no ser diligentes. Ay, hermano, ahora tanta paz, tanta armonía. ¿Desde cuándo hubiéramos echado fuera la ira y la contienda, verdad? Pues les estoy diciendo,
Desde que desterramos a la ira y a la contienda, debería de ver qué amor, qué entendimiento, qué paz entre mi esposa y yo, ¿no? 10 años de matrimonio perdidos, 15 años de matrimonio, 30 años de matrimonio perdido por no ser diligentes. Fíjate. Aun cuando sean fortalezas difíciles de conquistar, se requiere de tiempo, de energía para ser conquistadas y nosotros debemos poner diligencia para hacerlo. Escúchame, hermano, en la vida cristiana, los retos de la vida cristiana es que nada es fácil y todo cuesta, todo es una lucha espiritual, debemos ser diligentes, pero además, punto número 4, necesitamos ser perseverantes. Ve conmigo en el Nuevo Testamento, la segunda carta a Timoteo. Ve conmigo ahí, por favor, segunda carta a Timoteo y fíjate en el capítulo 4. Y ve conmigo el versículo 7 y el versículo 8. Le dice Pablo a Timoteo, escucha, está en la cárcel, ya se va a morir Pablo, ¿verdad? Él sabe que ya su tiempo está muy cerca y que de este segundo encarcelamiento en Roma él ya no va a salir. Y entonces le escribe a Timoteo y en el versículo 7 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿A cuántos les gustaría llegar al final de sus vidas y poder decir, hermanos, yo peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe? ¡Wow! Ese es el verdadero triunfo de la vida cristiana, ¿verdad que sí, hermano? Y dice, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Déjame decirte esto, hermano. Pablo reconocía que la vida cristiana era una lucha, era un maratón, no era una carrera de 100 metros, era un maratón. Y lo que realmente importa en la vida cristiana, hermano, es perseverar, es mantenerse peleando, es mantenerse corriendo la carrera hasta terminar. Yo les he compartido en otras ocasiones, yo me convertí el 16 de agosto de 1980. Yo tenía 16 años, hermano. Y empecé el maratón, ¿no? Y algunas personas habían empezado el maratón antes que yo y otras personas empezaron el maratón junto conmigo y otras personas empezaron el maratón después de mí. Y yo y Mireya hemos conocido a un montón de gente cristiana corriendo el maratón. Y tristemente, hermano, escúchame, algunos se han quedado en el camino porque no han perseverado. Y es muy fácil, hermano, escucha, es muy fácil que el diablo te desvíe la vista de la meta y te haga voltear hacia otro lado y que tú te desvíes, ¿no? Muy sutilmente el diablo te empieza a redirigir la mirada y si tú pierdes la vista de la meta y pierdes la perseverancia y te desvías, escúchame, terminas abandonando la carrera cristiana. A algunos el diablo les pone desánimo, ¿no? Mira nada más, cuánto tiempo llevas enfermo, esta enfermedad, has orado a Dios, le has pedido y aquí sigues, unas veces bien, otras veces mal, unas veces peor. ¿Por qué Dios no te sana? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia? Pues no, que Dios contigo. ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Y la gente se empieza a desanimar y dice, pues sí, cierto, estoy todo enfermo, llevo 6 años pidiéndole al Señor y no se me quita y ningún médico le atina y medicina tras medicina y gasto tras gasto y no se puede, y ahí voy yo siendo fiel en la iglesia y el pastor ha orado por mí, los hermanos han orado por mí y no veo respuesta. Ya no vayas, dice el diablo, ¿no? Ya no vayas, ¿a qué vas? Estás perdiendo tu tiempo. Hermano, hermana, ¿por qué ya no le hemos visto? Pues sí, hermano, es que mire, pues yo sigo enfermo, Dios no me sana, Dios no me oye, Dios no me contesta, Dios tiene favoritos.
A lo mejor ni cristiano soy. A lo mejor ni he aceptado yo al Señor. A otros no les pone desánimo. A otros es bien fácil, les pone a la muchachona, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y ya? No necesita poner desánimo, ¿verdad? Nada más puso a una muchachona en el trabajo pero no es cristiana, no importa, yo la convierto, ¿verdad? Y eso fue suficiente, hermano. Escúchame, eso fue suficiente para desviar la vista y empezar a caminar a otro lado contrario. Algunos los prospera, no Dios, el diablo. Les empieza a ir tan bien que dice, el diablo les dice, ahora abre una sucursal los domingos. Porque ya te mandé a tu compadre, ya te mandé al amigo, ya te mandé al que sí sabe, que te dice que los domingos es cuando más se vende. Tortas ahogadas los domingos es el triunfo. Y tú dices, hermano, ¿qué cree? Que abrí 2 sucursales, estoy vendiendo de lunes a sábado como loco. Y ahora, ¿qué cree que se me acaba de ocurrir? Voy a abrir también los domingos. Hermano, y la iglesia, no se preocupe, hermano, yo lo voy a ver por YouTube los lunes a las 6 de la mañana, le prometo. Y ya, te desviaron la mirada, ¿verdad? A otros les va mal. A unos les va muy bien económicamente, a otros les va mal económicamente. Y entonces empiezan a decir, ¿ya para qué? Ya no quiero, ve nada más cómo vivimos, Dios no nos prospera, Dios no nos bendice, Dios no nos da. Y entonces viene la falta de perseverancia por desánimo. Escúchame, hermano, no puedes desanimarte, no puedes dejar de perseverar en la vida cristiana. Necesitas mantenerte. Pase lo que pase. Y si me caigo, ¿qué hago, hermano? Pues me levanto, ¿no? Si me caigo, me levanto. Si me desvío, regreso y me sacudo, me limpio y vuelvo a retomar, vuelvo a caminar. Y a lo mejor esa caída o ese desviarme duró 2, 3, 4, 6 años. No importa, muy bien, pero ahora regresamos al camino y aquí vamos a volver a ser perseverantes. Se necesita ser perseverante todos los domingos para venir, ¿sí o no? Se necesita ser perseverante para orar, ¿sí o no? Se necesita ser perseverante para estudiar la palabra, se necesita ser perseverante para buscar a Dios, se necesita ser perseverante para todo en la vida, para todo lo que se quiere lograr. Segundo libro de Crónicas, fíjate lo que dice. En el capítulo 20 estaba un ejército amenazando a los israelitas. Bueno, no era uno, eran 2 ejércitos amenazando a los israelitas. Los moabitas y los amonitas venían a pelear en contra de Israel. Y si tú lees ahí en el capítulo 20, fíjate, esa cita no está anotada, pero en el versículo, dice en el versículo 2, dice, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Era una gran multitud, hermano, y entonces se llenó de temor, se llenó de miedo Josafat. Y entonces dice el versículo 15, Dios les habla y les dice, escucha Judá todo y ustedes moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, escucha, no teman, ni se amedrenten, o se acobarden, o se intimiden delante de esta multitud tan grande. Escucha lo que sigue diciendo, porque no es suya la guerra, sino de quién, hermano, sino de Dios. Porque déjame decirte, hermano, no dependemos de nosotros mismos para ganar la victoria, dependemos en Dios. Porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. Amén. Entonces, aunque en la vida cristiana nada es fácil, todo cuesta,
En la vida cristiana todo es una lucha espiritual. En la vida cristiana debemos ser diligentes. En la vida cristiana debemos perseverar. La buena noticia, escúchame, la vemos ahí en Primera de Corintios. Sáltate hasta allá, por favor. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Fíjate, esta es la buena noticia. El versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, ¿qué hermano? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya te dio la victoria, Dios ya te entregó la tierra, Dios ya venció a los otros reyes por ti, pero tú tienes que pelear y tú tienes que ser diligente y tú tienes que poner manos a la obra y tú tienes que luchar. Amén. ¿Cuántos salen motivados esta tarde para decirle al Señor: Señor, yo voy a empezar a pelear por esto en el nombre de Jesús? Algunos puede ser que es por su salud, algunos puede ser que es por su matrimonio, o por su familia, o por sus hijos, o por su economía, o por un trabajo. Yo no lo sé, o por su propio carácter, ¿verdad? Hermano, yo no tengo que pelear contra mi esposa, ni contra mis hijos, ni por mi matrimonio, ni por mi economía, pero tengo que pelear contra mí mismo, hermano, porque tengo que ser diligente para vencer este carácter o estas actitudes. Pues ¿sabes algo? Pon manos a la obra, pero levántate y pelea y sé diligente y sé astuto y échale ganas, ¿no? Porque Dios ya te dio a ti la victoria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana, amén.